Vamos a ver cómo resolver algunos de los ejercicios que aparecen en la guía número 5, que tiene el nombre de mecánica. Vamos a analizar los ejercicios y vamos a explicar cómo es el método para su resolución. Bien. El segundo ejercicio de esa guía plantea lo siguiente. Un metro tren viaja en línea recta a 18 metros por segundo hacia el sur con respecto a la Tierra. A su vez, un pasajero camina al interior del tren a una velocidad de 4 metros por segundo en sentido contrario, es decir, si el tren va hacia el sur, la persona camina hacia el norte. Entonces, la velocidad del pasajero respecto de la Tierra es... Bueno, partimos para responder esta pregunta identificando el marco de referencia que acá se utiliza, que en este caso son los puntos cardinales, que vemos acá en esta figura, norte, sur, oeste, este. Ahí nos vamos a ubicar para responder la pregunta. Vamos a ver que entonces la primera parte del ejercicio dice que el objeto se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo durante un tiempo de 10 segundos. Para calcular la distancia recorrida, basta con multiplicar la rapidez por el tiempo, es decir, 10 metros por segundo por 10 segundos, eso nos da una distancia recorrida de 100 metros. Entonces, la distancia recorrida en esta primera parte del movimiento es igual a 100 metros. La segunda parte dice que el objeto se mueve a 36 kilómetros por hora durante un tiempo de 1 minuto. Acá tenemos, nos encontramos con que existen dos unidades de tiempo distintas, horas, acá, y acá tenemos minutos. Cuando tenemos dos unidades distintas de tiempo, tenemos que transformar las unidades que no estén expresadas en segundos, porque esa es la unidad de medida para el tiempo que usamos en el sistema internacional. Es decir, todos los tiempos tienen que estar expresados en segundos. Y las distancias, que acá son kilómetros, deben estar expresadas en metros. Por lo tanto, ahora en esta segunda parte del ejercicio tenemos que hacer una transformación de unidades. Los kilómetros por hora tenemos que expresarlos en metros por segundo. Para pasar de kilómetro por hora a metro por segundo, la operación que tenemos que hacer es dividir por 3,6. 36 kilómetros por hora dividido por 3,6 nos da 10 metros por segundo. En otras palabras, 36 kilómetros por hora equivalen a 10 metros por segundo. Luego, transformamos el minuto de tiempo que nos dan a segundos. Todos sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, para transformar de minuto a segundo, debemos multiplicar por 60. Multiplicamos un minuto por 60, nos da un total de 60 segundos. Recién una vez que hemos transformado estas unidades de rapidez a metros por segundo
y de tiempo a segundo, podemos calcular la distancia. Ahora tenemos que la distancia recorrida en la segunda parte del movimiento sería igual a la rapidez, 10 metros por segundo, multiplicado por el tiempo que se movió el objeto, que son 60 segundos, multiplicamos 10 por 60, nos da 600 metros. O sea, en la primera parte del movimiento, el objeto recorrió 100 metros y en la segunda recorrió 600. Para saber la distancia total recorrida, entonces, tenemos que sumar ambas distancias, es decir, 100 metros más 600 metros, eso nos da un total de 700 metros que corresponden a la distancia recorrida por este cuerpo en movimiento. Por último, tenemos otro ejemplo dentro de los ejercicios que aparecen en la guía, que es el siguiente. Dice, dos buses viajan con velocidad constante de magnitudes distintas, velocidad 1 y velocidad 2. O sea, lo primero que tenemos que saber es que la velocidad 1 y la velocidad 2 son distintas respecto del camino. En uno de estos buses viaja una persona, ¿no?, como está indicado en la figura. Entonces, la pregunta, o lo que tenemos que calcular, es a qué velocidad debe moverse esta persona para que al mirar el otro bus lo vea en reposo, lo vea como que está detenido. Para que esto ocurra, debemos tener las siguientes consideraciones. Primero, que ambos buses viajan en la misma dirección y en el mismo sentido, o sea, los dos buses en este caso se mueven hacia la derecha de la pantalla. La velocidad de los buses son distintas. Acá arriba nos dice que la velocidad 1 y la velocidad 2 son distintas. Y tercero, que para que la persona vea al otro bus a la misma velocidad, es decir, porque a esa velocidad cuando el otro bus, o cuando la persona vea al otro bus moviéndose a la misma velocidad que él se mueve, entonces lo va a ver como que estuviera en reposo. Entonces, para que se cumpla esto, se debe cumplir lo siguiente, que la velocidad de la persona más la velocidad del bus 1, que es en el que ella viaja, debe ser igual a la velocidad del bus 2, que es el que está siendo observado. Ahora, aparte de eso tenemos que, si la velocidad del bus 1, que es el donde viaja la persona, es mayor que la velocidad del bus 2, entonces la persona debe caminar hacia la izquierda en sentido contrario al movimiento de los buses, o sea, la velocidad será negativa. Si la velocidad del bus 1 es menor que la velocidad del bus 2, entonces tenemos que la persona debe caminar hacia la derecha, como alcanzando al bus que va a mayor velocidad para verlo en reposo. En este caso la velocidad va a ser positiva. La velocidad de la persona va a ser positiva. Veamos qué ocurre si la velocidad del bus 1 es mayor que la velocidad del bus 2. ¿Ya? La persona debe caminar hacia la izquierda, ¿no?, para que estas dos velocidades se hagan iguales y se pueda ver al bus en reposo. Entonces tenemos que la velocidad de la persona más la velocidad del bus 1 tiene que ser igual a la velocidad del bus 2. Esa es la condición que debe cumplirse para que la persona vea al bus 2 en reposo. Si la velocidad del bus 1 es mayor que la del bus 2, tenemos que la velocidad de la persona que tiene que moverse hacia la izquierda es negativa. Entonces tengo que menos la velocidad de la persona más la velocidad del bus 1 es igual a la velocidad del bus 2. Como estamos calculando la velocidad de la persona, no nos conviene que esta velocidad sea o esté expresada en números negativos, entonces multiplicamos toda la expresión por menos 1. Toda la expresión esta expresión la vamos a multiplicar por menos 1. ¿Qué tenemos? Menos 1 por menos la velocidad de la persona nos va a dar la velocidad de la persona. Es igual. La velocidad 2 por menos 1 sería menos velocidad 2. Después, ¿no es cierto?, multiplicamos menos velocidad 1 por menos 1, nos da más velocidad 1. Entonces, esa expresión nos quedaría al multiplicar por menos 1. Ordenamos esto para que
esté expresado de una manera más clara, ¿eh? Y cambiamos el orden de las velocidades, nos queda que la velocidad de la persona va a ser igual a la velocidad del bus 1 menos la velocidad del bus 2, y esto tiene que ocurrir para que se cumpla que la persona está viendo el bus 2 en reposo. Por último, tenemos que un último ejemplo, en el cual tenemos que analizar un gráfico. Dice que este gráfico se muestra la posición de la partícula en el tiempo, una partícula que está en movimiento, ¿no es cierto? Y nos preguntan, o nos muestra la posición de esa partícula en distintos instantes. ¿Sí? El gráfico es un gráfico de distancia-tiempo, porque acá aparece la distancia, y acá en el eje X el tiempo expresado en segundos. El eje vertical representa las distancias, ¿sí? Y acá podemos ver que el objeto se mueve desde los 9 metros positivos hasta la posición menos 3 metros. Eso da un total, vemos que hay 12 unidades entre un punto y otro, por lo tanto el objeto recorrió 12 metros. En el eje horizontal tenemos el tiempo y vemos que en este caso el movimiento de este objeto demoró 4 segundos. Si vamos analizando las alternativas que nos da este problema, vamos a darnos cuenta que es muy fácil responderla. Dice, la alternativa A, ¿recorrió 24,5 metros este objeto? Sabemos que no, ¿no es cierto? Porque recorrió, ya lo vimos, 12 metros. Esa fue la distancia que recorrió el objeto. ¿Podemos afirmar que su aceleración es igual a 0? No nos da ninguna información acerca de la aceleración. ¿Podemos calcular la velocidad? ¿Cuál sería el valor de la velocidad? ¿Ya? Sabemos que para calcular la velocidad debemos dividir la distancia recorrida, que es 12 metros, por el tiempo empleado, que son 4 segundos. Entonces, ¿cuál sería la velocidad? Dividimos 12 dividido en 4, eso nos da 3 metros por segundo. Entonces, este valor, 3 metros por segundo, que hemos calculado acá, corresponde al valor de la velocidad del objeto, y con ese dato ya podemos